Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al episodio número 150 de Al otro lado del micrófono. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al capítulo número 150 de Al otro lado del micrófono, y hoy va a ser una edición muy pero que muy especial. En primer lugar porque no estoy solo, voy a darle paso ahora a mi acompañante de hoy, y en segundo lugar porque es la primera vez que Al otro lado del micrófono se emite en directo en el canal de Spreaker, y a quien tengo que darle las gracias por acompañarme y por cederme esta posibilidad de hacer estos podcasts en directo, pues aquí a mi compañero de micrófono hoy, que se ha pasado a este lado del micrófono. Sune, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, pues aquí estamos, ahora horas a las que no me estoy yo muy despejado, pero venga, vamos a cantar la lista de la lotería de los podcasts. Hoy va a ser una cosa bastante tela. El que quiera recomendaciones de podcast hoy se va a hartar, literalmente. Decías tú que no son horas normales para ti, pero es que ni para ti ni para los oyentes de Al otro lado del micrófono, porque esto se publica a las 6:30 de la mañana y son las 10 de la noche, así que bueno, trasnochadas noches. Bueno, decía Sune que vamos a hacer un repaso a todos los lunes podcastero que he ido publicando yo, ya no en el podcast, sino en mi blog, en jorgemarinieto.com. Y esto se remonta hasta más o menos hace 1 año y medio. El primero de ellos tengo aquí fechado el 29 de octubre del 2018. Antes de este podcast sí que es verdad que yo había recomendado alguno otro más, pero eran días sueltos, no tenía un formato muy compacto, y veréis a lo largo de todas estas recomendaciones que vamos a traeros hoy como el propio reto semanal que me he autoimpuesto ha ido evolucionando hasta coger la forma que conocéis ahora, en abril del 2020. Pero en esta primera edición, el número 1, ya digo, del 29 de octubre del 2018, lo dediqué precisamente a los creadores originales del lunes podcastero, que por eso lo he puesto el primero también, porque esto hay que concederles el honor de crearlo a los compañeros de la Unión Podcastera. Y aquí quiero abrir un pequeño y espero que último mini debate con Sune, porque los lunes podcastero empezaron, en teoría, eran como lo hago yo. En teoría, era recomendar un podcast. Sí, recomendar. Claro. ¿Qué pasó? Que la gente lo que hacía era recomendar sus podcasts. Se ha abierto la veda. Claro, era... pues se pueden recomendar podcasts, pues el mío el primero. Entonces... Y ahora ya incluso los lunes, el propio Telegram de Unión Podcastera ya es lunes de spam. Eso es. Ahora en la Unión Podcastera, que fueron los que inventaron esto de recomendar un podcast en el lunes, lo que han hecho es dejar el lunes podcastero como el día exclusivo para hacer spam. Entonces, a ver, puedes recomendar otros podcasts de otras personas, pero normalmente la gente no hace eso. Somos de los únicos poquitos que hacemos recomendaciones que no tengan nada que ver con nosotros habitualmente. Por cierto, la lista es un buen ejercicio para ver podcasts que han sobrevivido, que han cambiado, sí. Porque si no me equivoco, Barra Libre, que es el que está aquí, no se llama así ahora. O hay otras personas, o sea, sé que están ahora... Hacen podcast, Unión Podcastera, pero se llama así, Unión Podcastera, no se llama Barra Libre. No, es que Barra Libre es otro dentro de la Unión Podcastera. Ajá. Al menos lo que yo tenía entendido, no sé, como ahora hacen webinars y directos y no sé. También han evolucionado. Y muchos podcasts también que estaban muertos y que han revivido. No, quiero pensar que sí, que gracias a que yo les dije, oye, que teníais un podcast aquí, acordaros. Y han vuelto ahora, sobre todo con la cuarentena, podcasts que han muerto también. En fin, como tenemos muchos casos, ya veréis que tenemos... La cuarentena se ha cambiado muchas cosas. Sí. Bueno, pues ya digo, el primer podcast recomendado fue el 29 de octubre del 2018, fue Música en los podcasts de Unión Podcastera, y este fue mi primer lunes podcastero en formato blog, y durante el resumen que os puedo traer fue que durante esta hora y cuarto de podcast nos ofrecieron un debate sobre la utilización de música dentro de los podcasts, una puesta al día sobre los derechos de autor, intérprete o productor que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de producir nuestros programas. Venga, te toca. Pues el día 29 de octubre, todavía año 2018,
recomendaste un podcast sobre que hicieron una lista de música, las 21 mejores películas, 21 mejores películas del siglo XXI, y se llamaba La Cabaña del podcast. Claro, porque hicieron su número 100. Y ahí quedó este podcast de cine que es bastante tertulia. ¿Lees el resumen tú o me lo como yo también? Venga, en primera persona, ¿no? Tal cual. Sí. Para mi segundo lunes podcastero traigo un podcast de cine, La Cabaña del Podcast. Además, este post me sirve como felicitación, ya que con ese episodio han superado la centena de podcasts. Mira, ¿ahora por cuál van? Por muchos. Pues no sé, tendría que mirarlo ahora, pero no vamos a tener tiempo. El tercer podcast, que todavía por aquí reseñaba capítulos que no podcast, fue el Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, dedicado a Lola Mineca, dedicado al BDSM, al sado y a otras perversiones. Hay que reconocer que este post me trae muchas, pero que muchas visitas a mi blog, que yo quiero agradecer mucho a la gente que se interesa por el podcast y sobre todo por el BDSM. Alex Fidalgo vuelve a tratar el sexo y lo hace muy bien acompañado. Lola no solo habla de la propia práctica sexual en sí, sino de cómo es vivir el día a día eligiendo esta opción como forma de vida. Tal y como he podido aprender en este podcast, el BDSM puede ser disfrutado y tratado de muchas formas, como todo en esta vida. Ella es... no sé si es feminatrix o esclava sexual, no lo sé, tendría que volver a escucharlo. Los términos no los dominamos. ella sí domina. En el cuarto podcast de Hielo y Fuego, el episodio 200. En este fue un especial que tenía vídeos con motivo de la celebración del podcast Hielo y Fuego, número 200, celebrado en Osuna los días 20 y 21 de octubre de 2018. Y comentabas que en muchas ocasiones Carlos, su director, se refiere a él como una audioenciclopedia de esta saga. Exacto, yo no he visto todavía, pero él sí. Hay muchos programas que tratan sobre Juego de Tronos, sobre todo debido al auge de la serie de televisión, pero nos atrevemos a decir que este es el más completo y el que más fenómeno fan tiene y comunidad. Sí, totalmente. Visitaros este post si podéis, porque hay un montón de vídeos, porque fue un fin de semana, fue como unas JPod, pero dedicadas solamente a este podcast y liaron la de Dios. Vamos, les patrocinó Movistar, no digo más. Podcast número 5 de hoy, el Reserva de Maná, dedicado al juego de PlayStation 4 Spider-Man. Un podcast centrado en videojuegos que, bueno, también nos ofrece episodios sobre cine, series, cómics y algún que otro debate. Ya digo, Reserva de Maná. Y este concretamente fue el 8º episodio de la 5ª temporada de Reserva de Maná, que fue dedicado a uno de los grandes títulos del año en el catálogo de PlayStation 4. Para este monográfico de Spider-Man han decidido, o mejor dicho, decidieron invitar a Pedro Martín de Logros y Trofeos y a Raúl de Dos Frikis y un Murciano. Qué ganas tengo de este juego, pero no tengo esa consola. A ver si la pasan a la que tengo. Esas cosas pasan. En el episodio 6, Fans Fiction nos habló de la plataforma Disney Plus el 3 de diciembre de 2018, unos adelantados. Sí. Fans Fiction, podcast sobre serie, cine y series. Con contenido audiovisual en general, y en ese episodio pues nos explicaron qué era Disney Plus, cómo conocerlo, y nos decían en ese episodio que estuviéramos muy atentos sobre la plataforma en streaming que iba a venir, y ha venido, esto es, ya te he dicho, diciembre de 2018 y ha llegado pues en marzo de 2020. Y aquí ya estaban hablando y diciéndonos lo que nos iban a traer, y mira, está bien ahora verlo, a ver si su Nostradamus fue certero o no. Sí, sí. Además que cuando estaba escribiendo el guión de hoy, digo, uy, mira, pues a lo mejor hay que reescuchárselo a ver qué traían. El podcast, el 7º podcast recomendado el 10 de diciembre de 2018 fue el titulado Ding 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 Diddle Ding Ding Under Pressure de El Recuento. Fue el episodio especial dedicado a esta obra de Freddie Mercury y David Bowie, si no estoy mal informado. El Recuento es el rincón donde Margot Martín hace orfebrería con las tijeras y nos ofrece el resultado de estos recortes en nuestros oídos. Al igual que en la música hay podcasts que se convierten en tesoros sonoros. ¿Qué tienen en común Under Pressure y este episodio del Recuento? Pues que están hechos para perdurar en el tiempo y convertirse en uno de estos tesoros. Y de verdad que los capítulos musicales del Recuento son top. Sí, sí.
Muy guays. Además, sí, a veces hay versiones y está muy guay. En el octavo lunes podcastero recomendaste Campamento Krypton con el episodio Eras una vez el hombre, el espacio, la vida y los mundos de Barille. Campamento Krypton es un podcast de cultura pop por excelencia. Sus antimonitores son auténticas enciclopedias frente al micrófono. Y en este episodio Eras una vez el podcast llamado Campamento Krypton, que grabó un episodio sobre la famosa obra televisiva de Albert Barillet. Si tu infancia se ubicó a finales de los años 80 y a principios de los 90, pues seguramente hayas merendado viendo alguna de estas series. Pues sí, yo al menos sí. Sí, a mí no me suena, pero está muy claro, tendré que escucharlo. Sí, mola, está muy bien. Además que da mucha info sobre estas series. Sí, suelen dar mucho detalle, aunque hablen de pipas. Hay episodios de pipas. Sí, y de pizza y en fin, de cualquier cosa de la cultura popular. Mira, aquí tenemos que llamar a nuestras compañeras, o ya no sé si decir excompañeras de Ondas Mecánicas, que están desaparecidas. El otro día lo miré y llevaban sin publicar desde junio-julio del 2019. Pensaba que era yo, digo, se me ha roto el feed. Le estaba ahí dando golpes al feed, digo, no va. Y tuve que entrar en todos sus canales, digo, no son ellas. Sí, el otro día lo verifiqué. Hablo de Ondas Mecánicas y concretamente del quinto episodio de su tercera temporada, Pienso, luego reciclo, y lo emití, o mejor dicho lo recomendé, el 24 de diciembre del 2018, en plena Nochebuena. Y precisamente escogí este episodio porque hablaba sobre el reciclaje y sobre todo, pues eso, toda la basura que se genera en Navidad. Ondas Mecánicas pertenece a Nación Podcast, por eso me siento orgulloso de recomendar este podcast en ese lunes podcastero, el del 24 de diciembre. Calidad y buen rollo, la firma que define la red y que toma forma de podcast de ciencia en Ondas Mecánicas. Pues el 14 de enero de 2019 te estrenabas con Matrimoniadas, post-Navidad de Teenage Thunder, podcast Teenage Thunder, que después de varias semanas de descanso, pues volviste para recomendar un Matrimoniadas, que seguro que después de Navidad siempre viene muy bien. Sí. En ese capítulo 57, pues nos traen un post-Navidad con decenas de recomendaciones cinéfilas y alguna que otra serie, desde grandes superproducciones pasando por las cintas más independientes, incluso alguno que otro clásico. Eso sí, son críticas y opiniones como solo saben hacer en Teenage Thunder. Hoy, por cierto, estaban grabando con este de Campamento Krypton, con Viruete, en YouTube. Podcast número 11, Cuando los niños duermen, diario de una maestra de primaria. Aquí yo creo que deberías hablar tú más que yo, pero bueno. Este fue la recomendación del 21 de enero y Cuando los niños duermen es un podcast sobre crianza que hacen en pareja Noé y Pepe, aquí presente, o sea, Sune. En Cuando los niños duermen, lo habitual es hablar sobre la crianza desde el punto de vista personal de esta pareja, pero sin embargo en este capítulo fue protagonista Noé, que nos contó toda su experiencia profesional como profesora de primaria y cómo llegó hasta su situación actual. Además me acuerdo que lo hicimos a la vez en Instagram directo y leíamos preguntas. Fue muy guay, la gente le gustó. De hecho han criticado, tengo comentarios diciendo que le interrumpía mucho. Digo, bueno, también tenía que hablar. que el podcast lo hago yo al final. También se pone delante el micro, pero... Bueno, el episodio 12 que recomendaste, Órbita Discovery, Star Trek Discovery, de Club Fuera de órbita, ¿no? Sí. En 28 de enero de 2019, Club Fuera de órbita es un podcast de ciencia ficción por excelencia y no nos referimos al cine, no, a series, a cine, libros y cómics, a todo tipo de cosas referente sobre todo a Star Trek. Si ya de por sí coincido con casi todas tus recomendaciones en los capítulos habituales de Fuera de órbita, con Órbita Discovery no podía hacer algo distinto. Tanto es así que tengo como norma ir 2 episodios por detrás de su emisión. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues no sé, como lo has quitado Jorge, lo va a responder. Porque hacen muchas teorías y aciertan siempre y al final te acaban spoileando lo que va a pasar en el capítulo siguiente. Entonces siempre tengo que ir como 2 o 3 episodios por detrás. Incluso en el primer episodio de la temporada te spoilean lo que va a pasar en el último porque aciertan siempre. Así que ya les he dejado de escuchar. Me los escucho cuando he acabado ya la serie. Bueno, vamos con la primera de las recomendaciones masivas. Esta concretamente se llama Lista de podcast sobre zombies con el cura Legañas. Creo que se oyen ruiditos por ahí porque tengo un programa abierto del trabajo que voy a cerrar porque no estoy trabajando, perdonadme. Cosas del directo.
pues a lo mejor no se oye en el podcast. Bueno, pues me está volviendo loco a mí. Nos vamos hasta el 4 de febrero del 2019 y apriete el post, Une, que aquí tenemos que hacer un tiki-taka. Se trata de 21 podcasts en total sobre zombies y me ayudó a hacer este post el cura Legañas, que también se hizo famoso precisamente por recomendar podcasts sobre zombies y por ser un oyente top de este tipo de podcasts. Podéis ver toda la historia del cura Legañas en el post. Y el primero de los podcasts que recomienda, pues hombre, no podía ser otro que el podcast de... Perdón, no podrían ser otros que podcasts dedicados a The Walking Dead, serie de la que saca su nombre el cura Legañas. Y el primero de ellos ahora sí se llama Zombie Cultura Popular, de Ajeno al Tiempo, que no sé si estará por el chat, pero es oyente super top, de al otro lado del micrófono. También tenemos The Walking Dead, Aquí huele a muerto, de Plisken y Garrapato. Chiringuiteros, ambos. The Walking Dead, Tertulia Zombie, de Richie Fintano y María Santonja. Yo no sé si esto lo siguen grabando o no, porque ya creo que se desengancharon un poco de la serie, pero bueno, ahí está el podcast. El Podcar, el podcast de The Walking Dead, de los muchachos de La Constante. Y vuelvo otra vez a Fans Fiction, pero en este caso nos pasamos a otro bloque que es el podcast sobre zombies dedicado al cine, con el tercer episodio de la 7ª temporada, que hicieron un especial de Halloween dedicados a los zombies, esos que van despacito. Despacito. Otro podcast de zombies, Rebobinar después de usar, especial zombies, de Alonso Avellán y Daniel Compaño. En este se unió también Rafa Gambín del podcast Doble Sesión. Mira, estos son unos que se han quedado ahí, no sé si volverán para la cuarentena, los compañeros de No hay cine sin palomitas. Ahora se han hecho Twitchers y nada más que hacen que jugar que videojuegos, pero bueno, en su 8º episodio grabado en la radio hicieron un especial sobre zombies titulado Corriendo delante de los zombies. Más podcasts sobre zombies. Ahora vamos a videojuegos, ¿no? Videojuegos de zombies. Reserva de Maná, episodio 19. En este episodio hablan de género zombie y los videojuegos. Y bueno, pues la verdad es que es un género que flipa bastante para jugar en videojuegos. Más que en cine, me atrevería a decir. Sí. Podcast sobre zombie, literatura. La primera edición del Chiringuito de los Libros, una de las ramas del podcast, de la red de podcast chiringuitera, que en este caso grabaron Mónica, Silvi, Nieves, Doc, Leo y Karel, dedicado a los zombies. Bueno, pues ya estamos en la lista de zombies. Mira, no ha sido tan... No, esta ha sido bien. Hemos pasado del podcast número 9 al 22... No, perdón, del podcast número 13 al 22. Y, hombre, aquí tenemos un fiel compañero también, Fran Izuzquiza y su cuaderno de podcasting. Voy a tener que avisar por aquí por mis estudios que hay gente gritando. Decía que Fran Izuzquiza graba su cuaderno de podcasting y justo cuando yo lo recomendé en el 18 de febrero del 2019 era cuando se anunciaba que iba a convertirse en formato físico y convertirse en el gran libro del cuaderno de podcasting. Si estás preparando tu propio podcast, saca papel y lápiz y prepárate para copiar en este cuaderno de podcasting página a página. Este programa de Spain Media Radio ya no. Con Fran Izuzquiza a la cabeza es un metapodcast, un programa donde se habla sobre el propio medio, sus novedades, sus tendencias, sus hitos y cualquier noticia que esté relacionada con el podcasting. Febrero del 2018, ese ya no es tanto tiempo, ¿eh? Marzo de 2020, sí que ha cambiado la cosa en un año. Sí, la verdad que yo cuando lo estaba escribiendo decía, uy, ¿cuánto tiempo? ¿Un año solo? Pues sí, ha cambiado mucho. Sirve para tus podcasts de arqueología podcastera. Sí. De autorreferencias. Bueno, el número 23, 25 de febrero del 2019, recomendaste And Now for Something Completely Motherfucker, que confieso que los primeros episodios estaba muy enganchado, y luego ya con los años ya no tanto, porque se dedica mucho a videojuegos, yo ya me he despegado. Sí. Pero cuando hacían esos super maratones de Son Goku y tal, me estaba muy flipado. Lo hacen desde Mallorca. Jaume y Cristo nos traen un programa sobre videojuegos, principalmente, aunque también de cine, series, cómics o debates tan sesudos como absurdos. Un programa de dos colegas que charlan, simple y llanamente. Cristo intenta dirigir el programa, mientras Jaume no desaprovecha ninguna oportunidad para despotiricar sobre una figura, una beta recién publicada, una lata de refresco o el último trabajo de James Cameron. Oye, ahora me da ganas de escucharlo. ¿Sabes? Yo he ido a una boda que había un Something Motherfucker. Sí, en mi mesa. Jaume, si no me equivoco. Sí.
Es muy friki. Sí, sí. Además, creo que tienen algún episodio, han hecho de estos especiales que comentas tú, no como los de Bola de Dragón, aquellos de 8 horas. Lo que pasa es que los han hecho sobre películas muy concretas y sobre videojuegos muy concretos. Este podcast tiene 12 o 13 años, creo yo. Cumplían 10 años cuando escribí esto, o sea que ahora han cumplido 11. 11, sí. Bueno, paso de Metapodcast a Metapodcast, del cuaderno del podcasting al podcast de la Asociación Podcast, que cuando publicaba esto, el 4 de marzo de 2019, retomaban este podcast que hace ya muchos años salías tú, si no me equivoco, ¿no? ¿No llegaste a salir tú? Cuando estábamos nosotros, no, cada uno de la junta hacía un especial cada mes. Ah, es verdad, los 12 meses, 12 podcasts. Eh. Bueno, hablo del 4 de marzo del 2019 y qué mejor forma que predicar con el ejemplo es que la propia Asociación Podcast pues tenga un podcast. Digo yo, no sé. Y oye, parece que esta última vez sí que se lo han tomado bastante en serio y bueno, pues la nueva junta retomó su podcast mensual para mantener informados a todos los oyentes, socios y no socios de dicha asociación, de todo lo relacionado con la actualidad del podcasting y de la asociación. Y oye, de momento pues están ahí cumpliendo pico y pala. Uh-huh. El 11 de marzo de 2019, pues mira, casi un año, conversaciones a tronchalomos. A tronchalomos es un podcast multitemático en el que Lola y Clara utilizan una excusa muy sencilla, pero que hace que ese podcast sea algo novedoso. Un podcast que trata de temas y personajes muy variados, con una premisa muy simple, pero que funciona muy bien. Tratarlos con el prisma del ayer, del hoy y del siempre. Y es muy, muy gracioso. Pues nada, de Metapodcast a Metapodcast y tiro porque me toca. Y como ya van 3 veces sobre Metapodcast, vamos a una mega recomendación de 25 Metapodcasts que además hice contigo a ver, que coja la fecha, el 18 de marzo del 2019. Mira, este sí que hace un año. Sí, justo. Pues nada, habrá que hacer especial cada marzo, abril de cada año. Bueno, para el que no sepa lo que es un metapodcast, aunque yo creo que ya todos los que estáis aquí lo tendréis que saber, pues es un podcast que habla sobre otros podcasts o sobre podcasting, o en fin, para muestra un botón que es este al otro lado del micrófono. Y esta recomendación que nos hicimos Sune y yo comenzó con Vía Podcast de Melvin Rivera Velázquez. Arqueología podcastera, ¿eh? Porque Sí, aquí van a haber algunos que ya no están. Bueno, y que ya no estaban cuando escribimos esto. O sea, ojo que Vía Podcast no es Notipod, ¿eh? Que son cosas muy distintas. Que por cierto, vaya currazo de Melvin. Sí, sí. Número 2, Factor Podcast, que era un podcast que hacía Miguel on the Road, que estaba bastante bien. Pero es que es difícil, es muy difícil mantener proyectos. Parece que no. Yo creo que a veces dicen hay que hacer un podcast, lo difícil es mantenerlo. Sí. Otro que abrió la barra del bar y la cerró, Jarras y Podcast, aunque yo creo que no dedicó Jesús un episodio a cerrar como tal, ha tenido ahí el bar en traspasa, pero bueno, entrevistas a otros podcasters que estaban muy entretenidas también. Ojo, es un tema, ¿eh? Eso que has dicho. Esto, los currupeters me llamaron por teléfono y preguntaron, ¿hacemos episodio final? Y luego si queremos hacemos bonus. Yo opino que sí. En el aire. Claro, eso es un debate. Eso te lo dejo para otro episodio. Sí, no, que lo hacemos en una Nación Podcaster. El número 4, el Metapodcast. Josh Green, pues se puso aquí a hacer tener su Metapodcast dedicado al mundo del podcasting, que nos trae un poquito de todo. Ahora se ha pasado un poquito al canal de YouTube recomendando micros y por ahí lo tenéis también. El número 5 es Sintonizador por Momentos, de la factoría Magazine por Momentos, y en este caso es Agustín Palmeiro el que nos recomienda un podcast de la mano de sus propios creadores. Además es curioso esto porque no lo hace, ¿cómo decirlo? No lo hace en directo, sino que él manda las preguntas, el podcaster manda sus respuestas y además siempre le dice, vale, y dime un episodio que recomiendes, y lo engancha en ese propio episodio, así que es como te vas a comer este podcast sí o sí, y te mete un episodio ahí a pelo. Pues también tenemos El Meta, que por cierto, mientras hablabas he mirado si siguen publicando, porque yo quería ir a este podcast y no siguen publicando. Un podcast de Alopecio Friki Studios, Julio y Gaff, pues hablaban un poco de meta podcasting y no sé, me parecía, no sé, tenía un aire un poco distinto de charla amigable, me apetecía estar ahí. Es que estos, como se pasaron a un diario, claro, es que mantener un diario de Alopécicos Frikis que llevan 500 o 600 episodios ya, pues cuesta.
Y al que también le costaba mucho era Isaac Baltanás con su Podcast Pro, estos micro podcasts de recomendaciones sobre técnicas de grabación y demás, que bueno, hace ya mucho, pero que mucho tiempo que lo grabó, pero bueno, ahí están disponibles para todo el mundo, para que se pueda poner al día sobre cómo grabar. Esto, lo bueno que como son pildoritas, no caducan. Esto sirve para toda la época. Tenemos Hijos de la Radio. David Mulés se lanzó con un metapodcast y se puso a entrevistar pues a los amigos de la radio, los podcasts, y ahí se quedó también, los Hijos de la Radio. Sí. Es un poco cementerio de podcast este post. El Go Talks de la red de podcast AV Podcast que grababa Pedro Sánchez entrevistando a otros podcasters, creo que luego ha evolucionado desde que se incorporó Iván Pachi. Me parece que son como charlas entre los propios miembros de la red, pero creo que solamente ha grabado una vez, entonces ya no sé si es el formato nuevo habitual o no. La verdad que lo tengo un poco perdido a la pista, pero al menos no ha abandonado. Sí, pero un último episodio del 8/3. Olga, Paraíso y Narrativa. O sea pues no, mira, me he colado yo, perdón. Deben de seguir. Y antes era Navidad, pues bueno, era un poco atemporal. Sí. Tenemos también el podcast de la Asociación Podcast, que ya hemos comentado antes, que presenta Julia y Portify. Nos traen novedades, nos traen entrevistas que me encantan, la verdad. Las entrevistas que traen me molan mucho porque traen a gente tipo Pocket Cast, de Anchor, y está muy guay. Ese salto me ha molado. El primero de la lista era Vía Podcast de Melvin Rivera Velázquez y el número 11 es Notipod de Melvin Rivera Velázquez. Este es algo parecido al otro lado del micrófono porque es diario, porque trata sobre podcasting, pero está muchísimo más currado porque trae un montón de noticias y un montón de novedades, sobre todo internacionales. Esto sí que es un currazo, pero... Sí, a mí es que me da igual que coja una newsletter y se la lea de pe a pa, que no sé cómo lo hace, pero aunque fuera eso... es un currazo. Sí. Y además lo tienes, como dices tú, en newsletter. O sea, lo tienes en audio y en texto. Sí, o sea, que el que quiere estar informado aquí... Yo al revés, a veces no lo escucho de tanta sobreinformación a nivel mundial y digo, mira un poco los títulos y a ver cuál... A mí me pasa eso, voy pasando un poco, digo, uy, madre mía. Mira que antes era difícil tener noticias. Bueno, tenemos también Cuaderno de Podcasting, todavía con el logo de Spain Media Radio, que era cuando Francisco Izuzquiza pues se empezaba a meter en el Meta Podcast a hacer entrevistas, y de ahí pues nació el libro de Cuaderno de Podcasting. Número 13, Promo Podcast. Este sigue, y ya te digo que sí sigue. Ha evolucionado, sí que es verdad que cuando yo escribí esto todavía eran las entrevistas a podcasters, incluso colaba las promos de otros podcasts. Ahora habla sobre noticias, sobre la actualidad de la red de Milcar, pero bueno, como dice él, no hay nada más que le guste a un podcaster que hablar de podcasting, y ahí tenéis a Emilcar a todo trapo. También tenemos el número 14, el Chiringuito Podcastero, que esto yo creo que sigue funcionando, que dan una cita en el chat de Telegram, estamos ahí y metiendo barras libres, la gente va entrando y hace un debate sobre podcast. Yo todavía no me he atrevido a entrar, sobre todo porque lo hace muy tarde, no por otra cosa. No, porque ahí tienes que entrar como los Miuras, ahí que no te quiten el micrófono, porque madre mía. El número 14 es El siglo XXI es hoy. Bueno, esto es un metapodcast entre muchas comillas, pero sí que es verdad que Félix @locutorco habla sobre podcasting de vez en cuando, pero bueno, es un podcast personal sobre tecnología, sobre lo que pasa en Colombia, sobre Félix Riaño. Uh-huh. El 16 tenemos The Feed, The Official Podcast Libsyn Podcast. Aunque luego la propia LC ha sacado uno en versión española, pero bueno, esta teoría es el bueno que saca con la gente de Libsyn y te habla de las interioridades de la plataforma, así que ahí lo tenéis en inglés. Preguntan por el chat interno, esto son cosas del directo, que si no se puede saber cuántos estamos, ¿verdad? Dice Aguel, yo creo que no, además que tenemos que estar muchísimo, porque el chat del programa no para de subir para arriba. No, estamos en la intimidad, yo creo. No, creemos que no lo... Bueno, creo que sí lo pone, pero es que no me quiero mover mucho por la aplicación y tenemos muchos podcasts que reseñar. Cuando acabe, si queréis, os lo digo por vía interna. El podcast número 17 es el de Gorka Zumeta, que lleva su propio nombre, Gorka Zumeta, y habla sobre las novedades del podcasting, radio podcasting, bueno, pues todo lo que ocurre frente al micrófono en cualquier
en cualquier ámbito, por así decirlo. Me está volviendo loco el chat interno. Escribidnos por el chat de Spreaker, por favor. Yo he quitado Telegram y cosas. Sí. Si no. Luego tenemos el número 18, Podcasting para principiantes, de Xavi Villanueva, que ya aviso que he leído por su LinkedIn o algo, que saca libro. Me imagino que se llamará Podcasting para principiantes, así que también está al caer el libro de Xavi Villanueva. Sí, además tiene mucho trabajo detrás. Número 19, 9 decibelios. Bueno, si hay un podium en esta lista de Metapodcast, yo creo que 9 decibelios. Si no está el primero, está el segundo, porque vamos, en cuanto a técnicas de grabación, David Arribas es el profesor que todos los podcasters deberíamos tener. Sí, la verdad que sí, te explica unas cosas ahí en su canal de YouTube, tienen cursos gratuitos y tal, está muy bueno. Es obligatorio, para los que quieran mejorar su sonido, vamos, obligatorio. Sí. El número 20, Marketing Digital para Podcast. Aquí el amigo Borja Girón, que tiene varios podcasts muy similares. De hecho, si te suscribes a todos los suyos, no sabes exactamente en cuál estás porque el formato es el mismo, solamente que cambia el tema. Y en esta ocasión habla de Marketing Digital para Podcast, que confieso que mi Confidential está bastante inspirado en este porque me molaba eso de voy a explicar cosas así de podcast que se me ocurran. El número 21 es Crea Podcast. Este a lo mejor no es tan conocido para nuestro público. Es un podcast de Mark Allier, y el conocido como el Gran Ludo o Ludo, y nos ofrece, digamos, un diario de creación de su propio podcast, de cómo empezó y cuáles son todos los pasos que ha tenido que seguir, todas las piedras que se ha encontrado por el camino y, en fin, pues todo lo que conlleva crear un podcast desde sus inicios. Luego damos un salto, hay un banner aquí que anuncia podcast y literatura, es un post muy visitado en tu web. Tenemos el Metapodcast WhatsApp, que ha ido mutando y remutando, pero bueno, sigue ahí sobreviviendo, y es un magazine muy divertido donde ponen cortes, donde se ríen mucho, hacen debates y bueno, hacen entrevistas, un poco todo lo que te puedes encontrar, pero sin orden ni concierto, y simplemente te pones y te diviertes. Este también lleva años con la tontería y en los cambios de equipo y esas cosas, mínimo llevará 12 o 13 años. El truqui de cambiar de equipo funciona. Sí. Desde 2009 es cuando yo empecé de oyente. Ya ves, o sea que llevará más, llevará desde 2008. Hay que rebuscar a ver en arqueología podcastera. Y otro que también lleva muchos años, y en este quiero hacer una dedicación especial, es el número 23, No soy un troll, que ahora lo retomó Agustín Palmeiro, que recogió el testigo de la mano de Pello y del desaparecido Adrián Hidalgo, que oye, esté donde esté, un abrazote para él. El otro día, con esto del confinamiento, empezás a limpiar a fondo armarios y me salió una carta a mano de Adrián Hidalgo que me envió una vez un CD, cuando antes no había ni... O sea, solo teníamos el emule. Me grabó una serie, me la envió por correo y tenía ahí un muñequito y todo, yo ahí una carta. Pásalo a digital porque los CDs mueren con los años. No, el CD no lo tengo, era una serie. Bueno, pero la carta sí que estaba a mano, la tengo ahí a boli. Siguiente, hemos hablado antes de Unión Podcastera, pues el podcast de la Unión Podcastera, que bueno, está bastante guay, tienen noticias, tienen sobre todo muchos debates interesantes, hay varios formatos, va también como un poco mutando y los presentadores, pero no sé, está bastante interesante de seguir. Sí, hacen maratones y bueno, hacen muchos experimentos con los 450 y tantos miembros de la Unión Podcastera en Telegram. Tienen parecido. Y el último Metapodcast recomendado en este post es Nación Podcaster, de aquí del señor y maestro Sune, que tuvo a bien invitarnos por aquel entonces a Carval, a Nano y a mí, a hacernos formar parte del equipo, y bueno, ahora también ha mutó cuando nos metió a nosotros, porque tanto Nanos como yo hemos hecho entrevistas por solitario, sobre todo hemos hecho debates, y ahora la última mutación ha sido los Confidential. Claro, esto es otro debate también. O sea, ir creando podcasts nuevos de temática similar o meter, porque yo lo veo como otro podcast diferente, el Confidential, pero digo, voy a aprovechar la audiencia. Claro, pero también continúas con los números, no es que hayas hecho, no, el Confidencial número 1, no, es el Nación Podcaster número 160 y tantos. Sí que era ya un lío, digo, no, ya la numeración es la misma, si no, sí que es un follonaco. Sí, y luego al final te acabas volviendo a la numeración original, nada. Claro, sí.
Bueno, hemos pasado del podcast número 25 al número 50 con estos 25 metapodcasts sobre podcasting, y el número 51 es algo muy especial, desde el del 25 de marzo del 2019, y aquí fue lo que mutó, fueron mis posts, porque aquí ya sí que decidí yo coger e invitar a la gente a cumplir el reto semanal del lunes podcastero, ese que os digo cada lunes de que por favor acudáis al post o vayáis al final del post y en el link en el carrusel de enlaces añadáis vuestras recomendaciones, cosa que no hacen los compañeros de la Unión Podcastera y yo creo que deberían hacer para motivar que la gente pues aglutine sus recomendaciones en algún sitio. Pero bueno, yo ahí sigo pico y pala. Mira, ya llevo, pues mira, he hecho un añito hace muy poco, el 25 de marzo, pues... Y esto, ahora pregunto yo, ¿en esa plataforma en tu usuario te salen todos en orden de la gente? Ah, no sabía. Por eso ha venido la idea de esto. Porque empecé a mirar ahí y dije, uy, ¿y si traigo todos estos que tengo recopilados? Pero luego dije, un momento, si yo en el blog llevo más todavía. Y mira, pues llevaba 6 meses más, por lo menos. Bueno, la recomendación del 25 de marzo de 2019 fue Potencia Pro, tu podcast sobre WordPress, y fue, como ya digo, el primero de los lunes podcastero con el gran carrusel de enlaces para que más gente se uniera a la iniciativa. Que tengo que reconocer que no mucha gente se une, pero todos los que os unís sois los mejores. Potencia Pro es un podcast en el que la plataforma WordPress es la protagonista absoluta, un sinfín de consejos, tutoriales y herramientas para llevar tu blog a lo más alto. Esta recomendación sirve tanto para webs personales como la mía o para proyectos corporativos mucho más ambiciosos. Otro que ha mutado. Sí, bueno, es que mucho tiempo también. El 1 de abril de 2019 hablaste de Alegro Mágico, un podcast de música clásica para niños, que es el podcast que tu hija, la cocinera, te ha pedido expresamente. Sí. Alegro Mágico es un podcast, es un proyecto para impulsar la educación musical del público infantil, un podcast de música clásica para niños e historias que te atraparán a los más pequeños. Oye, pues yo todavía no lo he escuchado y a mis hijos les va a molar porque hacen música. Pues además que sí, porque se quedan, la música amansa las fieras y ya te digo yo que sí, porque con esto se quedan ahí escuchándolo, como de vez en cuando Claudia, que es su podcaster, se pone a cantar y les cuenta como una historia. O sea, no es que les enseñe cultura musical, sino que cuenta una historia con la música y Mozart se fue y iba por ahí por la montaña, y los niños se quedan suaves. Mira que mis hijos me piden podcasts infantiles para dormir a veces, ¿eh? Pues vamos... Depende del capítulo, porque hay algunos capítulos que son bastante hardcore, pero bueno. El podcast número 53 recomendado en este listón es Esto también es política sencilla y comprensible en formato podcast. Lo recomendé el 8 de abril de 2019. Nos acercamos ahora sí que sí al año. ¿A ti también te ocurre eso de que no entiendes la mitad de las frases de los políticos? A mí sí, pero tengo la solución. En este mundo digital tan saturado de información y de fake news, es que parece que lo he escrito la semana pasada, conviene aclararse un poco. ¿Qué mejor para hacer con alguien que hable tu mismo idioma? Pues escuchar a Miguel y a Mario en Esto también es política. Y no me refiero al castellano, no voy a entrar en ese debate sobre el castellano, catalán, etcétera, etcétera. Me refiero a ese idioma cercano, a esa jerga del tú a tú que solamente transmiten los podcasts. Si te da pereza o crees que esta temática puede ser aburrida, es porque todavía no has escuchado Esto también es política. A ver si me acuerdo el lunes que viene y te pongo en el carrusel Maldito Bulo, que está ahora sí, lo he escuchado. Está ahora defendiéndose de acusaciones que le han hecho partido político por esto del WhatsApp, como culpándoles a él directamente, y está guay. Hostia, pues sí, mira, me lo voy a apuntar. Lo mismo coincidimos en la recomendación el lunes. Están picaditos ahí, me queda flipado porque han dicho, es que nos han dicho esto, y bueno, no, eso ya vendrá, eso es el futuro. 22 de abril de 2019 hablaste de podcast To Endgame, el evento podcast que sirve de prólogo a Vengadores Endgame. Aquí se unieron 20 podcasts a través de iVoox. Además, moló mucho porque empezaron un par de podcasts a organizarlo y luego iVoox les apoyó y se hizo un evento súper grande. Le dimos toda la pedazo lista, ¿no? Sí, además... En el que cada uno, No fue el primero fue basado en la saga Star Wars y tampoco va a ser el último, porque yo ya estoy metido en el siguiente embolado que tratará sobre... No lo diré. Claro, cada podcast hablaba de una de las películas hasta llegar a ese momento. Que también, joder, ¿cuántas horas aquí de audio? Sí, pues a 20, pues ponle casi hora y media por podcast o 2 horas, pues eso, 30 o 40 horas. Mira, el primero, Logros y Trofeos, habló de Iron Man.
El podcast cinematográfico de Marvel trató sobre el increíble Hulk. Bibliocracia habló de Iron Man 2. Cinemascopa sobre Thor. En clave de soundtrack habló de Capitán América, el primer Vengador. Pinkentor Podcast habló sobre Vengadores. Claqueta de acción habló de Iron Man 3. La tarde sobre Metrópolis, Thor, el mundo oscuro. Yo disparé al sheriff, habló de Capitán América, Soldado de Invierno. La Forja de Midgard habló sobre Guardianes de la Galaxia. Joder, es que ni apuesta lo hicieron. En la boca del cinéfago habló de Vengadores y la Era de Ultron. Hello Freaky sobre Ant-Man. Planeta Bob sobre Capitán América Civil War. Descargas de mi mente sobre el Doctor Extraño. Claro, ya lo han buscado ahí. Sí, sí. El Triskelion sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Chiflados por el cine sobre Spider-Man Homecoming. Café con podcast Thor Ragnarok. El teatro del fin del mundo sobre Black Panther. Reserva de Maná sobre Ant-Man y la avispa. Y Cronocine sobre Capitana Marvel. Esto hablaron... pero aquí falta Infinity War. O sea, ¿Endgame es antes de Infinity War? Sí. No, falta Infinity War, ¿no? ¿O soy yo que me lo he imaginado? Bueno, a lo mejor no lo hicieron aposta, no sé, es que ya no recuerdo. Es que no me lo he escuchado todo porque me parece... No, quiero decir, me falta en este listado ese, a lo mejor lo hicieron aposta, no sé. Bueno, vamos con la lista que hemos pasado del 54 al... 55, 29... Bueno, sí, aquí sería el 75, pero bueno, lo he hecho mal, da igual. Vale. 29 de abril de 2019, El Gran Apagón, un podcast que te sumerge en la oscuridad. Es la carta de presentación que tuvo Podium Podcast en su día, uno de los primeros estrenos, y juraríamos que la primera ficción sonora, yo creo que sí. 11 de abril, siempre empieza así, ¿no? El 11 de abril de 2018, una tormenta solar inutiliza la mayor parte de sistemas eléctricos por todo el mundo. Pero esto es lo que no es todo lo que nos ofrece esta ficción en formato podcast. Conspiraciones gubernamentales, sectas, caos, incluso un metapodcast en el cual tuve el honor de participar con María Santonja y CJ Navas y fue muy divertido. Eso te iba a decir, digo, que tú tuviste ahí tu cameo. Sí, además hicimos como también otro, entre la temporada 1 y 2, una en medio que era comentar la temporada 1. Yo creo que no salió bien porque no nos llamaron para 2. Sí. Pero sí, ahí con los cameos de podcasters. Yo creo que, a ver, no es que no lo hicierais bien, sino que salió a destiempo, porque salió antes de la temporada 2 y tenía que haber salido cuando acabó la 1. Claro. A ritmo, ¿no? De episodio comentado. Yo creo que sí. Bueno, nos corrige David Castaño por el chat de Spreaker y dice que sí, que fue primero Infinity War y luego Endgame. Pasamos al podcast número 56, Elite Cast, el podcast en castellano sobre Elite Dangerous, el videojuego Elite Dangerous, al cual yo llegué gracias a otro podcast, que no diré cuál, porque creo que aparece un poco más tarde. ¿O no? No, perdón, mira, me tengo que corregir a mí mismo. No he metido esa recomendación. Yo llegué a Elite Cast gracias a Gamers Ocupados, que hablaban mucho sobre él. Y una vez que me enganché a Elite Dangerous, luego ya me enganché a Elite Cast. Elite Dangerous es el videojuego de simulación espacial que tiene todo lo necesario para ser acompañado de Elite Cast, porque te tiras horas y horas y horas y horas y cientos y miles de horas solo en el espacio sin nada que escuchar. Así que, oye, gracias a Elite Cast por lo menos no estarás solo en tu nave. El 13 de mayo de 2019 hablaste de qué rápido pasa el tiempo, 15 minutos pasan volando, y hemos de decir que en esta cuarentena, como hemos dicho, en principio han dicho que termina el podcast, pero en la cuarentena han vuelto con unos especiales cuarentena que todavía no he escuchado ninguno, pero tengo muchas ganas. Teo Palomo y Gonzalo Raimunde, ocasionalmente acompañados por Pepa, que ahora ya es miembro oficial, y hay más chicas ahora, creo. Sí, bueno, ahora ya no, otra vez. Ahora debería poner ocasionalmente. Ahí estaba el vecino, la vecina. Bueno, es un poco una sitcom convertida en podcast, ¿no? Sí. Solo faltan los aplausos cuando viene la vecina. ¡Wish! Son artífices de Qué rápido pasa el tiempo, un programa de humor, sobrevivencias personales, reviews, o mejor dicho, currupeter reviews, o cualquier cosa que surja en las ágiles mentes de estos cracks. Y los mecenas de Nación Podcast, además, hemos tenido la suerte de tener el Patreon, que era todos los audios desechados, que a veces el episodio duraba 15 y el audio desechado duraba 40. La verdad que eso sí que es... o sea, a mí me da
Me da pena que muchos de esos audios no hayan entrado en la grabación oficial, porque hay auténticas perlas, es una putada, pero claro, es que el formato que rápido pasa el tiempo, pues tiene que ser rápido. Es que un día hablando con él, que le dije, a ver, ¿qué puedes aportar? Y me dice, si me sobra un montón de minutos, y claro, y me supo mal, digo, jolín, pues me parece, es que ya que no quieres publicarlos, pásamelos. No o sea, los tires. No sé cómo tienes tantos minutos tirados, pero bueno, eso significa que cuida mucho el programa, eso está bien también. Bueno, el podcast número 58 es el dedicado a Retraso Squad, el podcast de los videojuegos de PC, que fue el 20 de mayo del 2019, y como ya digo, es el podcast sobre videojuegos en PC y con muchos, espero que muchos debates muy sesudos sobre cualquier chorrada que se les ocurra derivada de este nicho. Charlar de resoluciones de videojuegos a 1080 y 60 FPS es lo mínimo y es raro que alguno de los protagonistas de este podcast baje de los 2K, por no decir de los 4K ya incluso, cuando disfrutan de los títulos que traen en cada programa. Estos son de los que se gastan 3.000 euros en un ordenador para jugar. Pero oye, yo les envidio. El 27 de mayo de 2019 hablaste de Barbarella Vinyls, del vinilo al podcast, y actualmente hay que recordar que está emitiendo directos dos veces al día hasta que acabe la cuarentena. Eso es. Barbarella Vinyls nace en su blog Barbarella Vinyls, que me cuesta mucho decir la palabra, una web sobre discos, pero no sobre cualquier disco. Aquí no se descarga la música, no se escucha mediante suscripción digital, aquí se disfruta cada vinilo como si estuviera girando a nuestro lado. Y además van muchas veces invitados conocidos y está guay como comentan los discos. Y que hagan 2 programas al día tiene mucho, pero que mucho mérito, ¿eh? A las 11 y a las 11. Ahí queda. Así no se equivocan. Sí. Lo que no sé si será el mismo. Un día lo tengo que escuchar a ver si ponen el mismo por la mañana y por la noche. Me imagino que no. Y por cierto, el siguiente que vas a decir también, ahora no sé si han seguido, pero han estado haciendo directos por Instagram. Bueno, creo que ya llevan unos días que no. Bueno, hablamos de Gravina 82, que es el podcast número 60 de esta larga lista. Lo recomendé el 3 de junio del 2019 y como decía Sune, están grabando en esta cuarentena, o al menos empezaron la cuarentena grabando todas las tardes en Instagram a las 6, si no me equivoco, Arturo y Pablo, y lo que han hecho ahora, han mutado dentro de la mutación, porque lo que hacen es grabar una vez a la semana con Porti, con Materrón y con Selene, sobre las noticias que salen de la gente que se sale del confinamiento y todas las chorradas. Bueno, definir Gravina 82 como podcast de humor se queda corto. No se trata de un programa de humor, se trata del podcast de humor gravinero, ya que Arturo y Pablo han conseguido crear su propio idioma y todo un universo de personajes frente al micro. Ahí quedan años y años y años de sketch, en fin, es descubrir el universo de Gravina 82 si no lo habéis hecho, porque es muy pero que muy recomendable. Bueno, y de ahí han nacido muchos otros podcasts, sí. y spin-offs. Sí. 10 de junio de 2019, luces en el horizonte, libros, discos, pelis, que es lo que importa. El ruchómetro es muy conocido también, tiene muchos fenómenos fan, sube hasta lo más alto con esta recomendación. Luces en el horizonte siempre comienza dejando las cosas claras. Lo hace con un corte de Chicago que dice: libros, discos, pelis, eso es lo que importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Y lleva años y años, pues dándolo todo en la cultura pop, y con invitados, sin invitados, bueno, también otra enciclopedia, ¿eh? Sí. Y mira que esto es radio, pero le permitimos, no, es que se ha ganado un hueco en el podcasting, porque es que Luis es que lo siente como vamos. No quiero entrar en el debate, pero que él graba en Beat FM, pero vamos, que es un podcast como el que podemos estar grabando ahora mismo, con todas las de la ley. El número 62, El Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Esto fue el 17 del 2019. Este podcast, si no me equivoco, pertenece a Cuonda, ¿verdad? ¿O me lo estoy imaginando yo? Estuvo, sí, lo fichó. Vamos a mirarlo. Ya no sé. Bueno, no sé. ¿Te imaginas lanzarte a la aventura en el mercado de las startups y cogerte un billete de solo ida a Silicon Valley? Pues para el camino te recomiendo que te descargues todos los episodios del Valle de los Tercos, ya que es un podcast que nos trae entrevistas a latinos que se han lanzado a la conquista de Silicon Valley, y es un programa que muestra las barreras, las ventajas, las situaciones o sorpresas que se encuentran al llegar a la meca de las startups en los Estados Unidos.
El 24 de junio de 2019 hablabas de Swiss Spain, un podcast que describe la vida de un español en Suiza. Yepa. Como su propio nombre indica, cuento... Espérate, ¿qué ha pasado? Se me ha movido. Desde Silicon Valley cogemos rumbo hasta Suiza para encontrarnos con Nathan García. Swiss Spain es un podcast que describe la vida de Nathan, un músico español afincado en Suiza que nos narra su experiencia como migrante español desde hace años. No sé si es verdad o no, pero le está haciendo la competencia a Emilcar FM desde Swiss Spain FM o algo así, que empezó la coña el 28 de diciembre del año pasado y creo que todavía sigue ahí Nathan dando el callo. Pasamos a Cuentos para irse a dormir, el canal de Lara y Manu. Es un off-topic de Agencia ROM. Y esto lo recomendé el 8 de julio del 2019 porque mi hija empezó a dormirse muy mal y la empecé a poner cuentos en formato podcast. Como su propio nombre indica, Cuentos para irse a dormir. De ahí que yo lo cogiera. Y es un podcast pensado pues para los más pequeños. Lara y Manu, que son padre e hija, padre e hija, decidieron contar cuentos en forma de podcast a finales de 2015 con una Lara muy pero que muy pequeñita y hemos ido creciendo con ella a lo largo de los años. Estaréis pensando, ¿es un audiolibro para niños? Pues no, ya que ellos pues reseñan un cuento a su manera. No es que te cuenten un cuento, sino pues que el padre se lo va contando a la hija le interrumpe, el padre intenta seguir. Pero que de cuentos luego se han pasado a... Hoy el Hobbit, hoy Harry Potter, hoy película. Regreso al futuro, en cuento. Sí. Y se han pasado a YouTube, en fin, han encontrado ahí un pequeño rincón. Sí. El 15 de julio de 2019 hablaste de Babuleando, tecnología de andar por casa. Eso de hablar sobre tecnología en babucha suena muy diferente llevado un mes confinados en casa, ¿verdad? Pues ánimo que ya nos queda poquito. En este pequeño espacio personal nos lleva hasta León, donde se graba la mayoría de sus episodios. En Babuleando podrás descubrir a qué retos tecnológicos se enfrenta Man Benítez. Miguel Ángel, un saludito desde aquí. El número 66, esto me da un poco de penita traerlo, pero bueno, fue el 22 de julio del 2019 y se trata del podcast Born to be Punk, el podcast. Me da un poco de penita porque lo primero que hizo Katy cuando lo escribí, cuando se enteró de que lo había publicado, fue decirme que lo acababa de matar. Así que fue un lunes podcastero de despedida. Lunes de difunto. Sí. Pero bueno, el blog sobre la comunidad de punk en castellano, Born to be Punk, contaba con su podcast, que no solo sirve como complemento perfecto en formato podcast, sino que además es la forma perfecta para conocer a Katy, la voz y creadora del podcast Born to be Punk. Pero hay que decir que murió para evolucionar, porque se transformó en Play Like a Punk, que es similar pero que lo hace con otra compañera. Sí, con Noé. 29 de julio de 2019 hablaste de cosas de monstruos con el podcast El Rey de los Podcasts de Kaijus. Si te gustó Pacific Rim, las películas de Godzilla o King Kong, o alguna vez te has sentido atraído por las películas de monstruos, pues estate atento, porque si eres amante del cine de Kaijus, que son estos bichos grandes, estás de enhorabuena. En Cosas de Monstruos podrás encontrar un podcast perfecto. Y ahora además tratan series sobre monstruos. Este fue el lunes podcastero más monstruoso de la fecha. Y estos son al menos algún integrante de Canal Osera, ¿verdad? Sí, y del Camarote de los Mars y de... Alicantinos. Sí, vamos, se graba en los estudios de Canal Osera, seguro. Es que no me sé todos los podcasts implicados porque hay un montón, pero sí, viene de por ahí. Pasamos a un lunes podcastero muy especial, ya que era el dedicado a No es otro lunes de mierda, un podcast genital de nuestro amigo... Podcast anual, como dice él. Sí. Y este podcast es muy especial porque Poveda lo dedicó a una cosa un poco triste porque estuvo a punto de morir. Os lo recomiendo porque tampoco es que grabe mucho, pero ese episodio sí que es digno de escuchar. Lo dedicó a su... Ay, lo diré, espérate, voy a visitar el post porque me parece que lo cuente. Pulmonar. Estoy a punto de decir fístula, pero no puede ser una fístula pulmonar. Perdonadme, una embolia pulmonar. Poveda, ya digo, estuvo ingresado un mes y a punto de morir por esta embolia pulmonar. Ahora, de hecho, tiene que tener muchísimo cuidado con todo esto que está pasando. Y tanto que sí.
Y lo cojonudo de este episodio, de No es otro lunes de mierda, es que lo trata con el estilo Poveda, que te partes, te está contando que estuvo a punto de morir y te estás partiendo en dos de lo que te puedes reír. Así que ahí queda recomendado. Sí, hay otro episodio también de No es otro lunes de mierda que entrevista falsamente a una persona y todo el mundo se lo creyó. Ah, sí, A también. un componente Sí. del Parchís y se lo De creyó tanta Cantajuegos. gente de Cantajuegos que tuvo que reeditar y decir al final que era un colega, que no es de verdad. Que la habéis comido. Nos 12 de dice, agosto. espera, nos dice en el chat que David Castaño que Pacific Rim es Evangelion en imagen real. Bueno, Evangelion sin toda la parte psiquiátrica, psicológica que hay detrás. Hay que decirlo. Sí, he visto gente muy enfadada con Evangelion Sí. y sus finales. 12 de agosto de 2019 hablaste de Un papá en apuros. Por si no tenía bastante, pues aquí el amigo, este es el de Raúl, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Yo que soy padre, o sea, esto lo ha escrito Jorge. Yo que soy padre ya hace 5 años, empiezo a conocer la difícil tarea que conlleva la paternidad y el poco tiempo libre que te deja. Casi con una hija que tiene Jorge, ya tiene que robarle minutos al día. No queremos imaginarnos cómo es la vida con otros 2 vástagos. Y si esta es la situación que nos plantea Raúl de la Puente, alias Doctor Genoma, que también se le escapa y metapodcastea un poquito a veces, Sí. pero bueno, es que le sale dentro, eso es vía de escape. Sí. Y esto es gracioso, muy gracioso, porque Jorge aquí todavía no sabía que Blanca se acababa de quedar embarazada y decía que a mí no se me pasaría por la cabeza sacar un podcast diario teniendo una hija en casa como para tener 2. Y a finales de ese mismo mes Jorge sacó un podcast diario, que es este que estáis escuchando, y se enteró de que su novia mujer está embarazada, a punto de dar a luz, por cierto. Así que, amigo Raúl, nos encontramos en el destino de la vida. Y hablando de premoniciones, en el siguiente episodio recomendado, que es el 70, se trata de Catástrofe Ultravioleta, el 19 de agosto de 2019, es que este está un poco mal para leerlo, decía que os hablaba de premoniciones y es que Catástrofe Ultravioleta lleva ya 2 o 3 años ya incluso sin grabar. Es un podcast sobre ciencia, pero que muy especial, muy currado. Y yo decía en el post que es una pena, ¿no?, que ninguna de las grandes compañías de podcasting se haya hecho cargo de esto para que lo retomen. Pues a la semana de escribir yo el lunes podcastero, nos enteramos de que Podium Podcast se hizo con la billetera. ¡Patapum! Y lo compró. Ahora van a sacar algo en confinamiento. Ah, pues mira, eso estaba yo preguntándome. Sí, lo he visto por Twitter que la propia Podium ha dicho vas a ir algo, pero ya de estos. Es que yo, bueno, es lo que pongo en el guión, que no sé si habían comprado las 2 temporadas grabadas o es que iban a hacer algo, porque claro, ha pasado casi 1 año, 8 meses ya desde que lo compraron y todavía no hemos visto nada. Pero mira, ahora ya por fin vemos la luz. Este podcast yo recuerdo al principio de todo que lo entrevisté y me contaron que, bueno, le salía a deber porque es que lo que ganaban era para pillarse aviones que viajaban a una de las islas, venía aquí, grababan sonidos, grababan un montón, bueno, súper currado. Sí. O sea, sí, está muy guay. El 26 de agosto de 2019, y creo que todo lo que pones aquí, comparto todo lo que dices, hablaste de Café Lock, cafeína en formato digital. Tú dices que fue tu fue el podcasting que has mamado, tu primer lunes de podcastero en formato podcast y querías dedicárselo. Y yo también, si no fue el segundo, el primero fue Podza, pero vamos, Café Lock fue el que me... yo creo que sí, que soy de la escuela Café Lock y de ese estilo y de ese humor y tal. Y gracias a Café Lock hemos aprendido pues a suscribirnos a un podcast, a saber lo que son las JPod. Es que era eso, es que hacían metapodcasting, hablaban de móviles, hacían coñas y mucho. Yo creo que muchos de los formatos que al menos a mí me gustan todavía están heredados de Café Lock. Incluso empezar con un gag, fueron muy original. La soltura frente al micro, que se notaba que eran 3 amigos de toda la vida. Vamos. Y bueno, que acaban de mutar hace muy poquito también, que se ha incorporado más gente a Café Lock. Y ajá, vamos, pero que muy recomendable. La pena es que, bueno, como tratamos muchas cosas de tecnología y muchas cosas de actualidad,
hay veces que reescuchar episodios antiguos se queda un poquito pero... He de decir que en esa época, porque esto es año 2010 lo menos, Sí, sí. cuando Baeza era, ¿no? Oscar Baeza, sí. que hablaba de Android, yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Yo no conocía la palabra Android. Yo escuchaba sus palabras y decía, sé que son móviles, pero no sé qué es Android, no sé de qué me está hablando. Yo no tenía móviles todavía, smartphones, bajaba por el ordenador el podcast y yo flipaba, decía, ¿pero qué me está contando? Y a la gente le interesa esto de los móviles. Pues mira. Yo de hecho descubrí Café Lock por eso precisamente, porque busqué un podcast sobre el primer smartphone que me iba a comprar, que fue un HTC Giro que recomendaba Oscar. Yo también me pilla HTC, creo que por ellos también, y por el demo de Usome. Bueno, pasamos al número 72, un podcast que ha conseguido que yo personalmente madrugue a diario. Se trata del Buenos Días Madresfera, que el 50% está aquí presente. Arranca el día con energía y con una sonrisa. Recomendación del 2 de septiembre de 2019. Pocas personas conozco que hayan acumulado tantos minutos y contenido en tan poco tiempo como Sune y Madresfera con este podcast. Buenos Días Madresfera, pues es el podcast de la comunidad de Madresfera, que es una comunidad de blogs de maternidad dirigida por Mónica de la Fuente, que hace años decidió apostar por el podcasting y la casualidad quiso que se cruzara en su camino Sune y su Nación Podcast, una red en este caso de podcast, y fruto de esa simbiosis pues nació el podcast que os traje en ese 2 de septiembre, Buenos Días Madresfera, que por cierto también ha mutado y que por cierto también ha sacado un montón de spin-offs y de podcasts derivados de él. Sí, spin-offs, ya no es diario, es que también lo que digo, que contenido diario es muy difícil, por mucho que trajera gente, que también hay que convencer a 300 personas al año, es complicado. Que se levanten a las 7 de la mañana para hablar, para encender el ordenador, para hablar, huevo. Pero sí, ha salido Saltosfera, Saboresfera, y bueno, incluso Señoras y Podcast, si me apuras. Sí, el Puff también. El 9 de septiembre de 2019... hablabas de El futuro era mejor, un podcast sobre lo viejo y lo moderno. ¿Quién dice que hablar del futuro tecnológico es solo hablar de rumores sobre los próximos lanzamientos? El futuro era mejor es un programa sobre tecnología un tanto diferente que nos lleva de la mano de Rafa Pons y Pau García. Olvida la última keynote y esa noticia sobre un teléfono que explota de un avión. Nuestro futuro no va en esa dirección, al menos hoy. He saludado por aquí a la descendiente, a la hija 1. Cosas del directo, que sí, que se van a dormir ya. Además, ha evolucionado también. El futuro a lo mejor se ha convertido en Evox Originals, que muchos de los que hemos hablado hoy se han ido convirtiendo, pero yo creo que es el primero del que hacemos constancia en el gran listado. Tengo que hacer una entrevista a muchos Evox Original cuando pase mucho tiempo a ver cómo les ha ido. Bueno, lo hemos spoileado antes, hemos hablado de Notipod hoy, pero le dediqué el lunes podcastero del 16 de septiembre de 2019 y decía que era la versión hardcore de Al otro lado del micrófono, ya que es un podcasting diario, pero con muchas más noticias, muchas más recomendaciones, ¿Eres de los que leen boletines diarios sobre tu tema favorito? Pues si te gusta el podcasting tienes que suscribirte a Notipod, el boletín diario del podcasting en forma de newsletter y, como no, de podcast. Dirigido, presentado y transmitido por... esto me lo he inventado y no me sale el nombre. Melvin Rivera Velázquez. Melvin Rivera Velázquez. Y Araceli, ¿no? Araceli Velázquez. Sí. Bueno, Araceli también ha mutado. Estuvo, ahora ya no está, no sé. El 23 de septiembre de 2019 hablaste de palabras y palabras, redescubre el castellano. ¿Estás harto de escuchar anglicismos que no sabes lo que significan? Palabras y palabras es una sección del periódico digital El Norte de Castilla que nos explica el origen de una expresión, el sinónimo de un anglicismo en su versión castellana o bien una curiosidad sobre nuestro propio idioma, el castellano. Bueno, otros que han evolucionado y involucionado. Los Taitantos, nos pilló mayores, la recomendación del 30 de septiembre del 2019. ¿Cuál sería la expresión correcta para el reboot de un podcast? Porque esto es lo que hicieron los compañeros de Vivo Entre Muggles. Taitantos es la continuación para todos aquellos fans de Vivo Entre Muggles, entre los que yo me incluyo, que todavía están refrescando su podcatcher en busca de nuevos episodios de Vivo Entre Muggles, que por cierto sí que han vuelto. Ahora los que se han ido son los Taitantos, así que
No sé muy bien a qué se dedican ahora mismo esta gente. Guay, ¿a qué jugáis con nosotros? Josebi, Jota, Hugo y Germán, y bueno, ahora unos están por un lado, otros están por el otro, pero aquí los podéis escuchar. Hará un crossover y ya nos liarán del todo. Sí. El 7 de octubre de 2019 hablaste de Guerra 3. ¿Quieres escuchar el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Si antes hablábamos de una de las grandes ficciones de Podium Podcast, pues ahora viene la otra. La Guerra de los Mundos consiguió hacerte creer que nos estaban invadiendo desde el espacio exterior. Pues con este podcast creerás que el mundo ha entrado en la Tercera Guerra por tercera vez. Bueno, y pasamos al número 78, aunque me atrevería a decir que es 78 y 79, porque esto es un podcast un tanto especial. Se trata de un 2x1 y se trata de Kilómetros Gratis o Kilómetros de Balde, de Juan Ortiz, ambos. Ya digo, es un 2x1, bueno, un 2x2, no sé, es algo muy extraño, porque es un podcast, un diario personal de Juan Ortiz. Una versión es en castellano, otra versión es en galego, pero ambos son distintos. O sea, no es que se graban los dos los sábados cuando Juan sale a caminar, o cuando salía a caminar, porque ahora ya creo que no puede. Y en cada uno de ellos te habla sobre un tema diferente. Así que pese a que es un podcast que se graba seguido, que es sobre la misma persona, pero trata sobre dos cosas diferentes, bueno, yo os recomiendo que lo escuchéis porque el galego se entiende perfectamente. El 21 de octubre de 2019, número 79, bueno, Sí, hablaste de Japonizados, un trozo de Japón en formato de podcast, el podcast para los Tomodachis y Tomonakus. No, Mamonakus. Mamonakus. Sí, sí. Ahora nos vamos hasta el país del sol naciente junto a los compañeros de Japonizados, un podcast especializado en la cultura japonesa y todo lo relacionado con Japón. Y nos vamos a una de estas fábricas que últimamente están un poco de capa caída con el Podcast Industria 4.0. Ahora toca un podcast tecnológico que va más allá de móviles, portátiles, iPads o las novedades de las plataformas de streaming. No, esto es sobre la tecnología 4.0. ¿Sabes lo que es la cuarta revolución industrial? Pues yo te lo acabo de spoilear con este programa, así que ahora te suscribes y lo escuchas. Recomendación del 28 de octubre del 2019. Uy, aquí vamos con uno. El 4 de noviembre de 2019 tenemos Juega y Escucha, un podcast sobre videojuegos que yo ya... Uno no. 49 podcasts sobre videojuegos. Es decir, un super mix aquí. Aquí vamos con el tiki-taka otra vez. 49 podcasts distintos sobre videojuegos, porque decía en el post que si hay podcasts sobre casi todos los temas y no te acabarías de suscribir a todos ellos, sobre podcasting de videojuegos yo creo que tampoco, porque es un nicho tan grande que, bueno, en fin. Y para muestra un botón. El primero de ellos, el cortador de podcast, que fue Sergi, la persona que me ayudó a hacer esta recopilación, y voy a explicar brevemente el único del que vamos a hablar un poquito. El cortador de podcast. Es un podcast parecido a lo que hace Podzap, perdón. Hace recortes de otros podcasts y de otros canales de YouTube que tratan sobre videojuegos y él los mete en su podcast. Pero él no sale, solamente mete los cortes. Ya ves, pero un montonazo. Sí, vamos. Tenemos Anti-Hype, un clásico de los clásicos, programa de radio sobre videojuegos y Nicolas Cage. El número 3, Game Over, apenas lleva desde el año 2000 o desde 1999 en activo. Nada, muy poquito, 21 años. Games Tribune Magazine regresa al podcast de GTM muy mejorado. Esta vez grabamos directamente desde nuestras oficinas. Sí, es una revista sobre videojuegos. Level Up es un podcast de videojuegos de la web fsgamer.com. Ya digo, Level Up, como muchas otras expresiones y podcasts, porque hay muchos podcasts con este nombre, pero bueno, ahí tenéis otro. Podcast Soulmers, madre mía, el SEO Soulmers, un podcast español de videojuegos donde intentaremos que todas las semanas hablemos un poco de noticias, análisis, debate y opiniones. El número 7 es Maldito Games. Maldito Games es el podcast semanal de Malditos Nerds, donde debaten a fondo sobre todo lo que están jugando en esa redacción. Reserva de Maná dice que todavía no ha sentado en la reserva, un podcast de videojuegos donde aparece el mejor anime, cine, series y cómics. Reconectados Videojuegos es uno de los podcasts en videojuegos más escuchados en español, o al menos eso dicen ellos, con análisis, opinión, noticias y debates sobre la actualidad. Game Elch videojuegos en clave social. En Game Elch no tenemos oyentes, tenemos amigos más allá de noticias, lanzamientos, análisis y además tienen unos premios, ¿no? Estos son los que organizan los premios. Sí,
Y, por cierto, que hay que hacer aquí un parón, que lo tenemos en el guión, este podcast no hubiera sido posible sin los patrocinadores de este episodio, que son Fernando Espí, Agirl, David Castaño, Margot Martín, Manuel Montes y David Bernat, principal personaje y creador de Game Elch, aquí reseñado. Y pasamos de Game Elch a... Perdón, que me he ido de post que tenemos aquí. Topal Games. Hombre, una charla entre amigos sobre videojuegos con debates, análisis y mucho troleo. Esto es mega recomendable, vamos. Si no habéis escuchado Topal, aunque sea solamente por el humor, olvidaros de los videojuegos. Fase bonus, el número 12, videojuegos atemporales, cine de culto y entrevistas, y muchos, pero que muchos recuerdos. El 13, A los mandos, un podcast de 2 horas cada 3 semanas, el juego de palabras, 2 horas cada 3 semanas en el que comentan videojuegos, noticias de dicho sector y además tiene un espacio para los retro y los smartphones. Número 14, el complejo Lambda. Si antes decía de Game Over que llevan años y años y años, el complejo Lambda ya no te quiero ni contar. Pool Podcast, con los nombres. Pool Podcast, un podcast sobre el lema escrito en la frente. El vicio con humor sabe mejor. Estos, ojo, que tienen 2 o 3 libros también, ¿eh? La taberna del androide. Estos son los creadores de esta iniciativa que salió a principios de año de podcasting de videojuegos. Lo diré. Bueno, mira, dice, mientras piensas, sí. David Castaño en el chat dice que en fase bonus estuvo él una temporada. Es verdad. Mira, se me ha olvidado comentarlo. Pues que no me sale el nombre. No sé si era la hermandad del podcasting o algo así. No sé, pero es una comunidad que se ha hecho solamente para el podcasting de videojuegos. Ya digo, en la taberna del androide, el número 16, la tasca donde cyborgs, androides y metahumanos charlan extendidamente sobre videojuegos. Y además lo graban en podcast. El 17 tenemos el Batallón Pluto, programa de la radio Arco FM y podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Número 18, Guardado Rápido, el podcast semanal de la web de videojuegos lojueguito.es, donde te traemos los mejores análisis, noticias y debates. ¿Cuántos podcasts, tío? Sí, todavía quedan unos pocos. 19, International Superstar Podcast, un programa de amiguetes que trata el mundo de los videojuegos. Ojo, estos que se apostaron hace unos años una mariscada y el que la perdió hace poco la pagó y no es que la retransmitieran, pero bueno, se echaron la foto ahí con la gran mariscada pagada que han tenido para episodios. Número 20, La Hermandad, programa dedicado a los videojuegos y a lo que surja. Equivocados siempre, lúcidos nunca. Número 21, Strike Games, un rincón sonoro en el que tratan muchos temas relacionados con los videojuegos. Apuestan por plataformas X1, PS4, Nintendo Switch, pero también da la cabida a los retro. Número 22, One Up Radio Team, podcast de videojuegos en el que con humor, sátira y un puntito gamberrete te mantendrán al día de la actualidad del sector. Gamers ocupados, aquí el número 23, aquí tienes que llamar antes de entrar porque puedes despertar o interrumpir la grabación. Un podcast sobre videojuegos hecho por gente con poco tiempo para jugar, o eso es lo que nos quieren decir. Sí. Todas Gamers, uno de los pocos podcasts sobre videojuegos, dirigido y totalmente locutado, escrito y bueno, todo sobre mujeres, sobre precisamente también pues el lado más femenino de los videojuegos, dueñas de los Doritos. Pues acabo de caer una cosa, Sarandonga me dijo, tengo una vecina que hace un podcast, estuve mirando. Anda. Y era de todas Gamers. Hostia. Lo confirmaré, pero ahora me ha sonado porque digo, esto es lo que me dijo Sarandonga. Bueno, 25. En el punto de mira, Relobot. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Eres de los que te preocupan más por jugar a los juegos que defender el sistema para que el que sea realizado? Pues buenas noticias, has encontrado tu lugar de información y opinión. Pues un saludito para Gatsu, que es fiel oyente de al otro lado del micrófono y no sé si director o uno de los directores de En el punto de mira. El siguiente es El Reino de Neverland, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Qué frase tan manida esta, ¿eh? Es como el típico tuit de ¿cómo? ¿Que todavía no has oído? El 27, el peor podcast de videojuegos. Este sí que es un naming. ¿Te imaginas juntarte con tus amigos para hablar largo y tendido sobre videojuegos con un bar con unas cervezas? Pues es exactamente lo que hacemos aquí. No engañan. Sí.
Número 28, Downgrade Podcast, el programa mensual sobre videojuegos que filtra la actualidad de la manera más desenfadada y gamberra que puede, en forma de podcast. 29, Topo Gamer Podcast. Humor, videojuegos y amigos. Esas son las 3 claves que marcan este podcast. Pasamos al número 30, Eres Gamer, podcast de amigos jugones para amigos jugones, un programa latino-ibérico hecho desde el corazón de unos gamers que quieren transmitir la pasión que atesoran hacia su hobby favorito. Estoy pensando, ¿hay que le guste los podcasts de videojuegos? ¿No debe tener tiempo para jugar? ¿Eso como se escuche todos? Me suena el tema, sí. 31, DRM Podcast, discusiones random multiplataforma. Mira, me mola el planteamiento. Es el podcast no oficial del foro de Vandal, en el que varios de sus usuarios se han jugado para dar su opinión, su punto de vista desde el mundo de videojuegos. Número 32, Podcast 4Players. 4Players es un programa dinámico y divertido que trata de analizar las noticias más importantes del mundo de los videojuegos, análisis, secciones y sobre todo mucho humor. Estos son vecinos de Luces en el Horizonte. 33, Partida Corrupta, podcast y canal de YouTube donde charlan y debaten sobre las noticias y videojuegos que se cruzan en sus manos. Número 34, Guilty Beat, programa semanal de la web independiente guiltybeat.com dedicado a la actualidad del videojuego. Número 35, Retrotraídos, podcast sobre videojuegos, tanto actuales como retro. Debates, risas, pasad porque no defraudan. Número 36, The Bug o The Bug Live, un podcast de videojuegos, actualidad y humor, que a veces se buguea demasiado. Mi hijo dice mucho lo de buguear. 37, número 7 Bits Podcast. Arranca el podcast del proyecto 7 Bits a los micros 5 seres humanos apasionados por los videojuegos y sobre todo de hablar de ellos durante horas frente al micrófono. Número 38, El Arte Muere Gaming. Este es el segundo podcast del Arte Muere, donde se centran en el mundo de los videojuegos. Y no voy a entretener más porque luego hay un lunes podcastero dedicados a ellos. Pues mira, hablando de no entretener, aquí está el 39, And Now Something Completely Motherfucker, que ya hemos hablado de ellos. Y otros que también hemos hablado de ellos es el número 40, Retraso Squad, el podcast de los videojuegos de PC. Número 41, Quemando el Mando Retro, podcast retro videojueguil donde cuentan sus experiencias delante de los mandos. Siempre se lo toman con buen humor, o casi siempre. Número 42, El mejor videojuego de la historia. Y ya está, y punto. Espacio en el que analizan en profundidad el mejor videojuego de la historia, aunque cada mes cambian sobre cuál es el mejor videojuego de la historia. 43 tenemos a Host Factory, una red de contenidos online con distribución en formato podcast y vídeo que hablan sobre música, cine, series, cómics, videojuegos y que en general cualquier tema relacionado que les pueda interesar y que quiera comentar. Número 44, Pixel Oculto. Este es difícil de encontrar. Podcast para disfrutar de los videojuegos de ayer y hoy mientras lo escuchas hoy o mañana. 45, Elite Cast, que también hemos comentado en alguna de estas, ¿no? Sí. Número 46, Los viejos frikis nunca mueren, de nuestro amigo y compañero Raúl Yayo Friki. Podcast donde se habla de cultura friki, sobre todo de los 80, 90, sobre pelis, series, videojuegos y música, dirigido a quien haya vivido los temas de que trata y así despertar su lado nostálgico. 47, Ñardes My Cry. Videojuego y videoconsolas con mucha opinión y ñardería, el mejor anime de todos los tiempos. O no entiendo el castellano, me doy cuenta. Rejugando. Este es también de el amigo Rafa Valencia, si no me equivoco. Rejugando es el homenaje al videojuego clásico. Cada 15 días indagan en la historia de un videojuego y tratarla de la mejor manera posible. 49, Podcast Retro Entre Amigos, un podcast de periodicidad mensual en el que tratan en formato de tertulia desenfadada aspectos de la afición retroinformática y retrojueguil. Bueno, y me vais a permitir, es que esto nunca nos había pasado al otro lado del micrófono porque no solemos hacer podcast en directo, podcast tan largos ni podcast en directo, pero vamos a poner una sintonía para tomar un poquito de agua e ir al baño, que creo que Sune y yo lo vamos a agradecer un poquito. Así que compañeros, permitidme que haga un poquito aquí de radio musical, os ponga una sintonía y enseguida volvemos.
Con la música chillada nos has dejado. Sí, a estas horas de la noche. Algunos se nos habrá dormido. Yo creo que mis neuronas ya están en otro lado. Que parece que no, pero llevamos ya unos pocos podcasts que decíamos, no, en estos listados de 49 podcasts decimos solamente los titulares. Y al final nos hemos liado. Podcast número 130, Gabinete de Curiosidades, de nuestra querida Nuria. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Pues Gabinete de Curiosidades nos queda, por ejemplo. El 11 de noviembre de 2019 traía la recomendación que dice: la curiosidad mató al gato, pero yo te prometo que nadie te matará por escuchar este podcast. Mucho antes de mucho antes de que los museos existieran, nacieron los gabinetes de curiosidades. Este año Nuria Pérez ha abierto uno de ellos en formato podcast. Y lo que sigue petándolo. Yo flipo con los comentarios y las estadísticas todavía. 18 de noviembre hablaste de La Ruina, un podcast que da vergüenza ajena. Recomiendo en su formato de YouTube, es decir, Tomás Fuente, Ignacio Altabull, que son guionistas muy conocidos en Cataluña, se pasan a ponerse delante del micrófono. Son las cabezas pensantes de esta sinvergüenza de programa, grabado en La Llama Store, que es una librería bastante conocida de humor de aquí de Barcelona. ¿Te imaginas que nada más llegar a un podcast te ponen delante de un micro para contar la situación más vergonzosa de tu vida? Pues esto es lo que hacen en La Ruina. Cogen a gente del público y son ellos los que hacen el contenido. Pero que muy bien. Yo les vi cuando vinieron aquí en directo a Madrid y... oye, chapó por la idea, porque es una idea tan absurda que está genial. Y ellos también se nota que lo saben llevar muy bien. Número 132, Interstate 77 Podcast, On the Road Again. Y mira, este también fue premonitorio, porque lo escribí cuando el podcast hacía un año que habían dejado de grabar y ahora han vuelto a grabar con el confinamiento. Así que os volvéis a suscribir al podcast de M. Misery y Asturiano en USA, que nació hace ya 5 o 6 años, este podcast de Lola y Jesús, en el que decidieron cruzar el charco y emigrar a los Estados Unidos de América. Una malagueña y un asturiano se establecieron en Carolina del Sur y decidieron contar sus vivencias frente al micrófono. Cómeme el podcast, es la sexualidad en tu oído. He de decir que, mira, voy a hacer confesiones. Este es de nuestra amiga Sandra. No he escuchado muchos porque me genera demasiado... Sí. Entre su voz, el contenido, o sea, cuando conduzco me es incómodo. Es un podcast, en el trabajo no me concentro en el trabajo, nunca encuentro el momento para escucharlo. Entonces me cuesta mucho. Coincidiendo con el capítulo 69, al otro lado del micrófono os trajo uno de los podcasts más sensuales que hemos escuchado. El imperativo Cómeme el podcast tiene mucho contexto desde hace un par de años. Decía también en las notas del guión que, bueno, es un podcast que se puede recomendar para escuchar solo, en pareja, en tríos, en orgías, en fin, como quieras. Número 134, Volver, 5 historias sobre la crisis catalana. Este fue la recomendación del 9 de diciembre de 2019. Y es un mini podcast de Podium Podcast, no porque la duración sea muy pequeñita, sino porque solamente tiene 5 episodios en los cuales, pues bueno, hacen un repaso, digamos, a todo el abanico de posibilidades de las opiniones que puede tener la gente, o mejor dicho, los catalanes, sobre todo a la crisis catalana, hablando de política, ya sabéis a lo que me refiero. Buenos días, Madresfera. El episodio Matrocinio, Memorias de una matrona zombie. Al principio recomendabas episodios concretos, luego fueron podcasts al uso y aquí volviste a hacer podcasts en concreto. Es una entrevista realizada a Matrocinio en el podcast Buenos días, Madresfera el pasado 7 de diciembre, que además se hicieron en persona. Estuvo, la verdad, yo lo escuché, recuerdo volviendo a Andorra en el coche, hubo de todo, humor, lagrimeo, muy guay. Sí. Se metieron mucho uno con el otro. Está súper bien porque es que lo que dices tú, tiene momentos de reír mucho, además, tiene momentos de llorar mucho. Y oye, especial dedicación a Matronicidio, que le han bloqueado la cuenta de Twitter porque dicen que es un bot y está el pobre ahí luchando por recuperarla. Sí. Y mira que es uno de los pocos zombies que ayuda a que haya más humanos en el planeta. Pues no, pues le catalogan como bot. Bueno, coñas aparte, la recomendación número 136 va directamente hacia Esther, de El rugido de mi Impala. Este Impala tiene un equipo de música que ya quisieran los coches más tuneados que no los podcasts. Recomendación del 23 de diciembre de 2019 y dice que en este coche solamente se escucha buena música y Esther no deja que suene cualquier canción en su
o nuestro reproductor, no sé cómo decirlo. Podcast dedicados a la Navidad, especial al otro lado del micrófono. Venga, otro especial. 25 de diciembre aparece otra lista que nos va a dejar sin aliento. Bueno, la próxima vez que hagas una lista te lo piensas. Retraso Squad número 90. Pues bueno, esto es un recopilatorio de todos los podcasts de videojuegos que salieron en el 2019. Un programa navideño. Otro podcast se llama Otra Prueba Mix, capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 es el otro título del podcast, no que sea el capítulo 4, no, son dos podcasts distintos, Una Prueba Mix y el capítulo 4. Habla de los capítulos números 4. Sí. Eso es. Que en este caso trae el capítulo número 3, o sea, un cacao de cojones. No. Existe un podcast que es capítulo 1, otro es capítulo 4 y no sé si hay un capítulo final. Con esos tres te haces una serie. Pues sí, mira, especial podcast sobre capítulos. El Club de la Vagina número 17, regalos originales pelvi navideños. A ver, que me confunde un poco esto. AV Podcast, Cena de Navidad en Go Talks. Ah, sí, este es el episodio del que hablaba yo antes. Sí. También de AV Podcast, perdón, es el episodio del tamborilero porrón pom 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 de El Recuento, que dice Feliz Navidad, Yoyo 308 para ti también. También tenemos uno de Milcar Daily dedicado a la música para la Navidad. Y otro episodio sobre la alimentación en Navidad de nuestra compañera Raquel Bernácer de Alimentarte. Concretamente es el 007, que no trata sobre James Bond. Qué chiste más malo. Señoras y podcast hablaron de señoras que reciben con alegría la Navidad. En el 7º episodio de la 3ª temporada de A la Velocidad Absurda dedicaron una especial Navidad a mano defendiendo a Nightstone Falls, Gremlins, 1984. Peliculón. En la escuela de fotografía hablaron de consejos e ideas para tus fotografías en Navidad. Y en Las Chicas del Volcán hablaron sobre una gran gala de Navidad que hicieron en su podcast. Un ratito con Irene habló de la guerra de las emociones en Navidad. Y en El Rugido de mi Impala hablaron sobre memorias de Navidad. En el podcast El futuro era mejor hablaron de Navidad 2020 y el futuro. Hombre, y en Porque Podcast número 82 creo que es la primera vez que hago un poquito de spam en todos estos podcasts que llevamos recomendados. En el episodio número 82 de Por qué Podcast dedicamos a un pequeño debate a lo mejor y lo peor de la Navidad en estos tiempos. Bueno, creo que es el último de los recopilatorios que traigo en esta lista, pero no es el único podcast. Vamos hasta el 151, O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. El 13 de enero del 2020, si hay un podcast que consiga que me trague casi cualquier serie de televisión, es O Televisión Podcast. Os reto a escuchar cualquiera de sus podcasts y a no tararear sus indicativos durante las próximas 24 horas. Ahí lo dejo. Esto, te voy a contar otra cosa también de otra visión. Vivécdotas. Vive muy cerca o sea, lo graban muy cerca de donde vivo yo, en la feria, o sea, en las fiestas de su pueblo. Me enteré que iban a hacerlo en la calle, fui para allí, esto hace 10 o 11 años, fui para allí, yo pensaba que iba a estar mucha gente de público, solo fui yo de público, y como solo fui yo y me conocían un poco, que era oyente y tal, me dijeron, ponte al micro, no tenía ningún podcast yo todavía, y estuve una hora con un micro delante sin hablar, aunque me preguntaban cosas, yo decía con la cabeza, no, yo no he venido aquí a hablar, ¿qué me estás contando? Yo delante de un micro. O sea, que diríamos que la primera vez que me puse delante de un micro fue delante de otra visión, pero no hay pruebas auditivas. Bueno, pero delante te pusiste, sí. Delante me puse. El 20 de enero de 2020 recomendaste Otoño en Persia, conoce Irán desde un podcast. Sara Barberá es la protagonista de la recomendación de ese lunes. Su podcast Otoño en Persia es un diario sonoro sobre el viaje que ha realizado junto a su pareja David por ese país del Golfo Pérsico. Una guía de viajes en formato podcast de Milcar FM. 153, nos vamos hasta la casa de Nanok y Migartri, donde recomendé el 27 de enero del 2020 Multiverso Sonoro, cómics, cine, series y monetes de oro.
Nanook y Migartri, o Migartri y Nanook, nunca sé cómo decirlo, se suben al transbordador interdimensional para grabar su propio podcast, Multiverso Sonoro, que es un podcast que nació con la intención de romper el espacio-tiempo entre todos esos universos que de distintos ámbitos o distintas temáticas que nos ayudan a conocer nuevos mundos como son el cómic, el cine, las series, en fin. Pues te voy a decir yo de dónde nació. Sí, dímelo, que yo lo sé, pero la gente no. En un salón del cómic eran oyentes de Los Mensajeros, quedamos en un bar para comer con los oyentes y allí pues se terminaron de conocer y a las 2 semanas ya nos dijeron que sacaban podcast. Bueno, primero les invitamos como una especie de crossover por ser oyentes tan guays y de ahí ya se animaron. O sea que nosotros vimos su primera, aunque quede mal decirlo, comida. Pues iba a decir que sois sus padres, pero no sé qué es mejor. Bueno, 3 de febrero de 2020, Radio Ambulante cuenta las historias de Latinoamérica. Nos atreveríamos a decir que es uno de los podcasts en castellano más escuchados del mundo, y tanto que así la gente incluso lo utiliza para aprender a dominar nuestro lenguaje. Las historias más tristes, más alegres o más sorprendentes de los latinoamericanos repartidos por todo el mundo. Otro que ha mutado también con el hilo. Han sacado un nuevo podcast ahora los viernes. Número 155, Una vida de cine, historia del cine y la televisión. Esta fue la recomendación del 10 de febrero de este año y os presentaba Una vida de cine, un podcast de alguien que ama todo lo que hay delante y detrás de las cámaras y sobre todo a los actores, actrices y directores de cine. 17 de febrero del año 2020, Adelso Ureña, podcast Entre Amigos, un programa que mezcla marketing digital y crecimiento personal. En este lunes podcastero se presentaste el podcast Adelso Ureña, podcast que es Entre Amigos, una selección de entrevistas para ayudarte a crecer tanto en tu faceta 1.0 como en la 2.0. Y para el número 157 teníamos que sacarnos el pasaporte ya que nos íbamos hasta Nueva York con Un Minuto en Nueva York, un podcast hecho desde Nueva York sobre cosas de Nueva York. El 24 de febrero del 2020, en Deco comenzó este podcast directamente desde el corazón de la Gran Manzana, Central Park, y os invitaba este 24 de febrero a pasar un minuto en Nueva York, aunque bueno, es un poco engañifa esto, porque dura entre los 10 minutos, incluso a hora y media. El podcast sobre la Gran Manzana y sobre todo lo relacionado con una de las ciudades más famosas del mundo, de la mano de Deco. Me acuerdo cuando antes tenía Desconéctate y nos dijo que se iba a vivir a Nueva York a trabajar. Ya ves. El 2 de marzo de 2020 hablaste de arte compacto. El arte ahora también se escucha. El arte compacto es la manera más sencilla de llevar un trozo del Museo del Prado, del Louvre, del MoMA en tu móvil. Un podcast que reseña el arte en todas sus variantes en episodios tan amenos y culturales como concisos y directos. Nos vamos hasta el 9 de marzo del 2020 cuando El arte muere gaming. No es que el arte muriese, sino que es un podcast sobre videojuegos en el cual hablan con sensatez sobre este mundo, el de los videojuegos. Esta recomendación es para todos aquellos que desde niños disfrutan de cada partida a un videojuego, ya sea viajando al otro confín del espacio con el lanzamiento más sonado de las grandes compañías o descubriendo una historia minimalista en apenas 20 minutos del último estudio indie. Ahí queda recomendado EA Gaming. Aló Miami, desmitificando el sueño americano. Si antes hablábamos de Nueva York, ahora nos vamos a Miami, pero no solo para hablar de esa región. En Aló Miami, Belén habla sobre historia, costumbres, cultura, curiosidades de la sociedad estadounidense, como a ella le gusta llamar yankee. Y os recomiendo también seguir su cuenta de Instagram porque está informando casi a diario de todo lo que pasa y ahora con el coronavirus también está informando de cómo van las cosas. Sí, esta también mutó de Instagramer en directo a podcast. Así que mira, yo me enteré en un Buenos Días Madresfera y la verdad que me he hecho auténtico fan. 161, joder, cada vez que te toca hablar un podcast tuyo salgo yo. Los Mensajeros, héroes de la pequeña y gran pantalla, el 23 de marzo de 2020 y dice: Wichito y Sune se ponen el pijama para ver la tele o ir al cine y disfrutar del mundo de los superhéroes. Vivimos la época dorada del mundo de los héroes y heroínas en cine y televisión y gracias a este podcast además lo disfrutamos con mucho humor. En el post confesaba que gracias a este podcast conocía a Wichito y oye, vaya descubrimiento. Y tanto que sí. Además, no había manera que se enganchase a los podcasts y al final, mira. Aunque tú también sabes la historia. Yo estoy en los podcasts gracias a Wichito indirectamente.
Él me metió por culpa de Perdidos. Fue el que me dejó la serie de Perdidos y cuando le pedí más me dijo, pues te la buscas de internet como hace todo el mundo. Y Joder, te cambió la vida. Claro, y buscando encontré podcast sobre Perdidos. Y entonces yo luego me lo encontré por ahí, por Escocia, y le dije, tienes que hacer un podcast. Y dijo, eres un friki. Me ha estado toda la vida diciendo friki porque hago podcast. Y el pues toma. Friki es él. Lo digo aquí que no está. 30 de marzo de 2020, anteayer, quien dice, recomendaste Carmenia en casa, invitando podcasters desde el confinamiento. Ya estamos aquí en la más rabiosa actualidad. Carmenia en casa es un nuevo estreno donde, curiosamente, no es Carmenia la protagonista, sino los invitados que lleva a su casa o a su podcast. Leer un libro, ver una película, arreglar esa estantería, pasar tiempo con nuestros hijos. Es una difícil etapa que está provocando que mucha gente se decida a ponerse frente al micrófono. Me mola mucho la vuelta de esto porque a Carmenia yo la conozco del podcast Carmenian Dallas. Y este spin-off tiene lo mismo, pero ahora al revés. Sí. Ahora ya está en casa y ahora con lo demás. Ahora en vez de todo el mundo preguntarle a ella sobre qué la pasa, es ella quien pregunta a todo el mundo. Número 163, penúltimo podcast de la lista, La Cocina Perfecta. Hablando de confinamiento, ¿quién no se ha puesto a cocinar en estos días? Pues uno de ellos es Manuel Mendaña, el protagonista del podcast La Cocina Perfecta y dueño del restaurante Alonja Bella. ¿Sabéis limpiar vuestra cocina en esta cuarentena? ¿La habéis hecho ya? ¿Y hacer la compra en esta cuarentena? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es fácil o difícil? Pues en este podcast es el momento perfecto para poneros al día sobre el mundillo gastronómico, ya que ha reabierto sus puertas después de que Manuel Mendaña haya tenido que cerrar las puertas de su restaurante, Alonja Bella, y lo ha retomado el podcast después de año y medio, 2 años. La Mesa de los Idiotas, último podcast que estamos en la lista, un tema y muchos idiotas frente al micrófono. Acabamos después de 164 podcasts con la última recomendación hasta la fecha, un programa de humor donde Mario G se enfrenta a varios idiotas con un tema común por episodio. La única pista, el audio con el que arranca en cada capítulo. Este podcast ha vuelto, ¿verdad? Sí, eso iba a decir, que se fue, pero ha vuelto con la cuarentena. Eso está muy guay. Bueno, 164 podcasts, parecían pocos cuando te invité a repasarlos, pero... Sí, muy rápido dije que sí. Sí. No me enteré que era el directo, no me enteré que eran casi 200. Tú me dijiste, venga, voy. Bueno, pero recomendar 164 podcasts no llegamos a las 2 horas, tiene mérito. Luego la gente dirá que no sabe qué podcast que escuchar. Pues aquí tiene un pequeño listado. Esta lista tienes que dejar acceso en algún lado, porque si no... De hecho, tengo este Excel que cualquier persona que lo necesite, pues mira, lo pondré. Yo creo que lo voy a poner en las notas del programa porque... Sí. ¡Qué locura! Sí, porque es un trabajazo y echarlo a perder, pues hombre, no se va a echar a perder. Bueno, hay que dar las gracias a Fernando Espí, a Aguer, a David Castaño, a Margot Martín, a Manuel Montes y a David Bernat, que son los patrocinadores de este episodio, ya que han puesto su dinerito a través de los cafés virtuales de mi perfil en Ko-fi. Ya sabéis que es jorgemarinieto.com/café, que es donde, ya digo, mi perfil en Ko-fi, donde podéis mostrar vuestro apoyo a este podcast a través de cafés virtuales. Y a otra persona que también quiero dar las gracias, a Sune. Muchas gracias por dedicarme estas 2 horitas y acompañarme en este repaso, que me pasó un poco como a ti. Dije, venga, voy a repasar todos los lunes podcaster, porque cuando dije, hostia, voy a tener que decirlo yo todo solo. Vaya. Menos mal que se estaba ahí al quite, porque se hace pesadito. Ha habido un momento que se ha hecho cuesta arriba, pero la chill out ha calmado, luego hemos vuelto con fuerzas. Se ha agradecido. Un saludo especial a David Castaño, que ha aguantado hasta el final, y también a la persona que te ha hecho el logo, que me mola mucho. Aprovecha esto. Sí, es verdad, muchas gracias. Y también a Agel, que no está en el chat de Spreaker, pero sé que está ahí porque está escribiendo por el grupo de al otro lado del micrófono. Perdón. Cuento otra intimidad. En el grupo de los Unión Podcastera, ¿no? Está Aguer, la que manda, ¿no? Pues Aguer es la que... No, es en el chiringuito. Chiringuito, perdón. Cuando tú anclas un mensaje, te sale a todos los usuarios que esa persona ha escrito un mensaje. Entonces, yo todas las semanas, esto es verdad, y se lo digo, vivo con la ilusión de que Aguer me ha escrito un privado,
pero no, es que y luego voy y veo que es el anclado, digo, jolín. Me pasa todas las semanas. Y las notificaciones, esto la gente no lo sabe, pero las notificaciones, como ahora acaba de pasar, pone Aguel te ha escrito un mensaje. Claro, no te ha escrito, sino ha anclado un mensaje. Mira qué guay, qué querrá. Y le digo, jo, ha puesto el enlace. Cada semana, tío, es que me algo tonto. Bueno, es un saludo, Aguel. Y a todos los integrantes del grupo, tanto del Chiringuito, como de la Unión Podcastera, como de Nación Podcaster, y sobre todo a los que están en el canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono. Ya sabéis, t.me/al otro lado del micrófono en Telegram. Si os habéis quedado con ganas de más podcast, tenemos más recomendaciones en el lunes podcastero de todos los lunes en jorgemarinieto.com, y también tenemos otro montón de podcasts en la web de Nación Podcast, en nacionpodcast.com. Hay podcasts para todos los gustos, para todos los tiempos, para todas las temáticas, en fin. Madre mía, me acuerdo cuando empecé, me conocía yo, entrecomillado, a casi todos los podcasts. O sea, era como 100, 200 y más o menos nos conocíamos. Y ahora todos esos ya los hemos dicho hoy. Sí, ya te digo. Hemos hablado de podcast muertos, de podcast recién nacidos, de podcast revividos, de podcast que han vuelto a la vida y se han vuelto a morir y han vuelto a nacer, en fin. Mola hacer repasos así porque hacemos un poquito de repaso histórico a todo lo que ha pasado por nuestros oídos. Bueno, pues nos vemos en el 200, Une, ¿te animas? ¿También otra pedazo de lista? No, es un debate, hombre, un debate. Vale. Te estaba diciendo todos los lunes, te diré, quita, solo 2. Muy bien, sí, ahí te quedas con tu lunes podcastero, sí. Venga, en el 200, a ver cómo ha evolucionado. Eso. Bueno, te paso a diario, es ya. Sí, te paso... Sí, esperemos haber salido a la calle, por Dios. Pues sí, mira, te tomo la palabra, Dios diré. Bueno, muchas gracias que nos están escribiendo por el grupo de Telegram. No, gracias, Aguel. Gracias a ti. Gracias, Une, por acompañarme. Gracias a todos los que escuchan al otro lado del micrófono a diario. Gracias a todos los que nos han acompañado en directo. Y gracias a toda la gente que graba, escucha y comparte podcast. Como siempre, me despido y regreso a ese sitio que estáis vosotros. Nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono. Chao, Sune. Hasta luego.